Hola alumnos, ¿qué tal? Soy Aldo López, soy el docente encargado del módulo de legal para el curso de agentes inmobiliarios y esta es la clase para terminar el último cachito que nos faltaba con respecto a la ley de agente inmobiliario, la ley 29080. Entonces, recuerden que esta es la última de la última clase que tuvimos. También va a ser incluido en el examen, así que a estudiar. Vamos a empezar de una vez. Hemos estado viendo, nos quedamos en la diapositiva 14 de eso, nos faltaban solo 3 diapositivas. Les había estado hablando sobre los deberes del agente inmobiliario. ¿Cuál era entre los deberes del agente inmobiliario? Su principal deber era celebrar por escrito el contrato de intermediación inmobiliaria. Pero ese contrato de intermediación inmobiliaria cumplía una formalidad obligatoria. Esto lo hemos hablado en clase. ¿Cuál era su formalidad obligatoria? Poner el tipo de operación que iba a realizar, pero principalmente para que tenga validez tenía que tener dos cosas en la formalidad: la fecha cierta y consignar el número de registro de agente inmobiliario. Recuerden, en el contrato tenía que tener el número de registro de agente inmobiliario y la fecha cierta. Son las dos formalidades obligatorias en el contrato, que sin estas no iba a tener validez. Como les expliqué en la clase pasada, ya les expliqué cómo era la fecha cierta, que la manera más práctica que tienen ustedes para que un documento sea un documento de fecha cierta era con la legalización notarial. No obligado que sean los dos, el agente y el propietario, que legalicen. Sería lo ideal, pero si no se puede, basta que sea la firma de uno de ellos, por ejemplo, de ustedes como agentes. Entonces, ya les había hablado de eso y también les había hablado del código de agente inmobiliario. Sin el código, el contrato es inválido. Les había mandado también pequeña, esta pequeña diapositiva en el cual indicaba cuáles eran las partes de un contrato de intermediación inmobiliaria. ¿Cuáles son estas partes? Primero, las partes intervinientes. ¿Quiénes tienen que intervenir? En el contrato se tengo que indicar quién es el propietario y el agente inmobiliario. Número dos, tengo que poner el número de agente inmobiliario. El agente inmobiliario Aldo López, que ordene calidad de agente inmobiliario con el número de registro tal, tal, tal. Eso tienen que poner. Otra cosa, con el contrato de intermediación inmobiliaria tengo que poner la ubicación del predio, dónde se encuentra el predio, en qué lugar, y el plazo del contrato. ¿Cuánto es el plazo? Va a variar según lo que acuerdan ustedes. Normalmente va de 3 a 6 meses. Ese es el plazo del contrato. Puede ser menos, puede ser menos. Pueden decirte en un mes se lo vendo, 2 meses. O pueden decir en un año. Va a depender mucho de eso. Eso es un contrato de intermediación inmobiliaria para compra-venta, me refiero, ¿no? Porque también hay contratos de intermediación inmobiliaria, ya les hemos hablado, por arrendamiento, usufructo, derecho de superficie, ¿no? Entre otras cosas. En la anticrisis también podemos participar. Entonces, el plazo del contrato va a variar de acuerdo a la intermediación que vayamos a hacer y de acuerdo también al mismo propietario, ¿no? Cómo van a acordar. Pero en promedio suele ser de 3 a 6 meses. La determinación de la exclusividad o no exclusividad es importantísima. En el contrato tengo que aclarar si hay exclusividad inmobiliaria, es decir, si nosotros como agentes inmobiliarios somos los únicos que vamos a participar y los únicos que vamos a recibir la comisión, los únicos que vamos a intervenir en la intermediación, o van a haber otras personas que paralelamente pueden hacer, el mismo propietario u otros agentes inmobiliarios. Y esto es importante, chicos, es un punto muy importante. Nosotros no podemos intervenir en una transacción inmobiliaria sin tener muy en claro si hay o no hay de exclusividad o no exclusividad. Ahora, ¿qué es lo que conviene? Obviamente la exclusividad, pero cada uno va a ver en sus labores qué es lo que prefiere. Por mi parte, yo no participaría en un contrato en que no hay exclusividad, pero es mi parte, es mi manera de ver personalmente. Otras personas lo pueden ver de una manera distinta, pueden considerar de que van a encontrar rápido, de que ya tienen a un cliente en específico, etcétera, etcétera. Puede haber diversas maneras. Ya van a depender de cada uno de ustedes para poder realizar ese tipo de tramitación, ¿no? Ese tipo de intervención. Va a depender de cada uno de ustedes. ¿Por qué, por ejemplo, yo particularmente no me gustaría si voy a empezar de cero? Es diferente que si yo tuviera un cliente, yo ya no importa, ya vamos a compartir. Yo podría decirle, pero en el caso podría compartir, ¿no? Pero en el caso de que es algo nuevo, al menos yo recomiendo personalmente que no lo hagan. ¿Por qué? Porque va a haber mucha
va a haber mucha oferta de la misma propiedad en el mercado. Vamos a suponer que me ofrecen a mí a una venta de un inmueble, el inmueble A. Entonces, yo, sin contrato de exclusividad, lo ofrezco. Y al mismo tiempo otro agente inmobiliario lo ofrece, el mismo propietario lo ofrece y así sucesivamente. Entonces, un tercero como comprador puede acercarse, mirar esta situación y decir, bueno, yo quiero comprarlo, pero veo que la misma propiedad tiene un número, otro número, cada uno lo ofrece en diferentes lugares, se repite eso, no, suele tener la desconfianza de que hay muchas personas que lo están ofertando, o la propiedad está mal, o debe haber alguien que debe haber un sobreprecio para compensar el número de pagos, el número de personas que se dan a vender. Entonces, entonces no se puede considerar eso de esa manera. No se puede considerar. Viene a ser un problema, ese es número uno. Y número dos, a veces suele haber mucha desorganización. Yo consigo un cliente, pero de pronto el cliente se entera y ve otro número y llama al otro agente inmobiliario, no, yo lo conseguí, o si no el mismo propietario, tú consigues el cliente, pero el propietario habla con el comprador y el comprador dice, ¿sabes qué? Mejor hablo directamente con el propietario. Y entonces puede haber esos problemas para determinar quién ha participado y cuánto es la comisión. Puede haber problemas un poco fuertes. Para evitar este tipo de situaciones, es de que se prefiere trabajar con exclusividad, pero vuelvo a reiterar, va a depender de ustedes. Yo particularmente trabajaría con exclusividad. Si ustedes no quieren trabajar con exclusividad, ya es una decisión muy personal, ¿no? Otra cosa que tiene que tener el contrato de intermediación inmobiliaria es la comisión. ¿Cuánto es la comisión? ¿En cuánto varía la comisión? Antiguamente era 5%, en promedio, el estándar. Ahora, por el número, la mayor cantidad de agentes inmobiliarios que hay, suele ser 3%. ¿Pero eso tiene que ser siempre 3%? No. Puedes ponerle más, puedes ponerle menos, va a depender del consenso que tú llegues con el cliente. En algunos casos, cuando una propiedad es difícil de vender porque tiene, qué sé yo, cargas técnicas, porque tiene algún problema financiero, entonces suele tener una mayor comisión. Cuando suele ser menos, cuando es más, quizás más fácil de vender, más asequible y todo, también puede ser menos. Va a depender de ustedes, pero el promedio actual es 3%, ¿no? El promedio actual es 3%. Algunos, como les digo, cobran todavía 5, cobran más, dependiendo de cada situación. ¿Eso también tiene que tener contrato de intermediación inmobiliaria? Sí, también tiene que tenerlo. ¿Qué otra cosa tiene que tener el contrato de intermediación inmobiliaria? Las órdenes de visita. Es decir, la manera en cómo el propietario se va a enterar, se va a ser comunicado del ingreso de los propietarios, del ingreso de los posibles compradores, potenciales compradores al inmueble. Porque como ustedes saben, como agentes inmobiliarios, van a tener que mostrarle el inmueble a quienes, a los potenciales compradores. Entonces, el agente inmobiliario tiene que informar ese tipo de situaciones al cliente, el vendedor, en este caso particular que les estoy hablando, ¿no? Comunicar al propietario de los visitantes de la propiedad. ¿Cómo se comunica? Hay maneras por correo, carta notarial, diversas maneras, ¿ya? Diversas maneras que puede haber. ¿Que es necesario, porque muchas veces para demostrar que tú has trabajado, porque la comisión no solamente puede ser, ya le hemos hablado, por conseguir exactamente el cliente, sino por la comercialización, para demostrar que tú has estado buscando, que tú has cumplido con el contrato, para demostrar de que tú has trabajado en ello y luego no te puedan demandar, qué sé yo, por incumplimiento contractual. Tú tienes que demostrar, he trabajado efectivamente, he hecho esa orden de visita, el propietario sabía, he llevado tales clientes. Además, te ayuda porque a veces puede pasar de que, como les dije hace un momento, ustedes consiguen un potencial comprador, entonces el vendedor lo conoce. El vendedor dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que participes, o ya se venció el tiempo, y luego tú te enteras que ese potencial comprador, a- tú dirás que ese comercial comprador, disculpen el asunto, es de que haga un negocio entre ellos, haga un negocio entre el potencial comprador y el vendedor. Pueden haber negocios entre los dos. Entonces, ese tipo de situaciones les puede perjudicar. ¿Ustedes cómo demuestran de que hubo una comunicación, de que tú lo conseguiste? ¿Cómo? A través de las órdenes de visita. Entonces, las órdenes de visita son importantes
establecer la modalidad, la forma en los contratos de intermediación inmobiliaria, porque te sirve como prueba. Además, el contrato tiene que tener las obligaciones del propietario y las obligaciones del agente inmobiliario, ¿no? Cada obligación, dejar pasar a los potenciales compradores, informar, darle toda la información, el propietario tiene que darle toda la información a ti como agente inmobiliario sobre la propiedad, el propietario a su vez también tiene que obligatoriamente cumplir el contrato, la comisión, entre otras cosas. Igual las obligaciones del agente inmobiliario. Y por último, en la fecha cierta, que ya le hemos hablado en la clase de hoy y en la clase pasada. Quiero que se tenga bien en claro esto, ¿no? Estas son las partes básicas que tiene un contrato de intermediación inmobiliaria. La institución va a darle un contrato de intermediación inmobiliaria, va a darle ejemplo de contrato de intermediación inmobiliaria, para que ustedes los tengan y puedan pues, tener un modelo base para poder realizar sus propios contratos. ¿Está bien? Así que no se preocupen con eso. Entonces, aquí tenemos este tipo de situación, ¿no? Esto es para los deberes del agente inmobiliario. ¿El único deber celebrar el contrato? No. Hay otros deberes que tiene la gente. ¿Cuáles son todos los deberes? Actuar con idoneidad, honestidad y ética profesional en las transacciones inmobiliarias. ¿Cómo que idoneidad, honestidad y ética profesional? Idoneidad porque tenemos que dar el servicio idóneo, claro, el mejor servicio óptimo a nuestro cliente. Y honestidad porque tenemos que hablar con la honestidad, hablar con la verdad. Si yo sé que la propiedad tiene algún problema, algún desperfecto, anunciarle al propietario, al cliente y también al posible comprador. Nosotros tenemos que trabajar con ética profesional y con honestidad. Además de ello, tenemos que tener en claro de que tenemos que estar presente en la celebración de todos los contratos como consecuencia de la operación inmobiliaria. Tenemos que estar presente en la firma de los contratos, ¿ya? Entonces, y cuando se entregue los inmuebles, eso tenemos que estar presentes. He escuchado a agentes inmobiliarios que dicen, no, profesor, yo ya le informé y mi cliente yo solo a la notaría a firmar el contrato. ¿Cómo va a ir solo su cliente a la notaría? Tú tienes que estar ahí, tú eres el agente. No, es que hay mucha gente, tengo miedo del COVID, ya no quiero acercarme, puede tener algún problema. Tú como agente inmobiliario tienes que estar presente. Tú como agente, porque tú eres a ti te está pagando por la intermediación inmobiliaria. Y es una obligación que la ley 29080 te indica. Si tú no vas, a la firma de los contratos, tú no estás presente en ese tipo de situaciones, significa que tú no le estás dando un asesoramiento directo, por lo tanto no estás cumpliendo el deber de agente inmobiliario. Tú tienes que estar allí, tienes que estar presente. Y además, otra obligación del agente inmobiliario es estar en constante capacitación y mantenerse actualizado en diversos temas, todos relacionados a las operaciones inmobiliarias. Es otra obligación, yo tengo que estar presente y estar en constante capacitación con respecto a las operaciones inmobiliarias. Por ejemplo, ahorita se están llevando esto de aquí, ¿no? Están llevando este diplomado para poder ser agentes inmobiliarios. ¿Basta con esto? No va a bastar con esto. Ustedes saben de que la norma va cambiando. Muchas veces va cambiando en el transcurso del tiempo, en el devenir del tiempo. Entonces tenemos que estar preparándonos. Estamos en 2021. Yo llevo 5 años dictando. En el 2016, las cosas que yo le enseñé en el 2016 son diferentes a las cosas que yo le enseño ahora. Alumnos que yo le enseñé en el 2016 son distintos. ¿Por qué? Porque la norma ha cambiado. La ley 29090 se ha modificado, la ley 27157 se ha modificado, hay simplificación administrativa, en la ley también de procedimientos administrativos. Ha habido muchos cambios. Ahora nomás hace un par de meses, en julio de este año, la ley 27157 se ha modificado indicándonos de que ahora, cuando hagamos la independización y establezcamos el reglamento interno de la independización, ya hemos hablado de la independización, tenemos la obligación dentro de la independización de poner un protocolo de emergencia para emergencias sanitarias o desastres, que antes no había. Esto lo han puesto por el tema de COVID. Y además, la ley 27157 ha indicado de que en el caso de que haya una emergencia sanitaria, una emergencia de sismos o cualquier catástrofe, nosotros tenemos la obligación como dueños de un inmueble, como dueño de un inmueble que esté en el régimen de independización y copropiedad o en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos regímenes, de dejar que la autoridad pase y use las zonas comunes de ser necesario. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a suponer que tengamos un enfermo con COVID en el inmueble, estamos en un edificio y en el cuarto piso hay alguien que se ha enfermado con COVID. Entonces, no puede salir.
tienen que traer una camilla, tienen que traer un grupo de personas para poder sacarlo. Entonces, nosotros como copropietarios tenemos que dar la posibilidad de dejar que usen las zonas comunes. Obviamente no permanentemente, sino temporalmente, por esa emergencia. Imagínense que tienen que subir por los ascensores, poner las camillas. La persona es una persona con mucho sobrepeso, no puede salir. Tienen que moverlo, traer a bomberos, traer personas en emergencia. Entonces, tenemos que dejarlo, no podemos prohibirlo. En las zonas comunes, imagínense que tienen que usar el salón de usos múltiples por alguna situación, tenemos que dejarlos. Esa es una modificación que se ha hecho este año. Entonces, como agentes inmobiliarios, que estamos dentro de esta posibilidad, tenemos que tenerlo muy presente, muy en claro. ¿Está bien? Tenemos que tener esto muy en claro. Ya. Entonces, esta información suele ser de constante capacitación. Yo, como agente inmobiliario, tengo que capacitarme para enterarme las nuevas normativas, las nuevas perspectivas, independientemente de si me dedico para ser agente inmobiliario de la compraventa, de arrendamiento, para ser agente inmobiliario dedicado a la administración de edificios, en cualquiera, disculpe, en cualquiera de estas situaciones, cualquiera de estas situaciones, en cualquiera de estas situaciones, nosotros tenemos que informarnos. Por ejemplo, el 2016-2017 no se le enseñaba a los agentes inmobiliarios nada del desalojo express vía notarial. No había esta situación. ¿Por qué? Porque no existía la norma. Entonces, siempre tenemos que estar en constante capacitación. ¿Ok? Y también, por último y no menos importante, tenemos la obligación de que un agente inmobiliario tiene que proporcionar a la unidad de inteligencia financiera toda la información referente a la transacción inmobiliaria, toda la información que nos puedas pedir. Ya hemos hablado antes de la unidad de inteligencia financiera. Les he mencionado que es una unidad independiente que investiga cualquier desbalance patrimonial. Y tiene mucha importancia. En nuestro país ha tenido mucha importancia. Hemos tenido el caso, por ejemplo, de Alejandro Toledo, no sé si se acuerdan, por qué ha sido condenado, cuáles son los delitos que se le acusa a Alejandro Toledo. Se le acusa de lavado de activos, pero ¿de dónde salió todo esto? No salió de las investigaciones de Odebrecht, esos fueron después, no salió de investigaciones directas de la Fiscalía, fue de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué demostró la Unidad de Inteligencia Financiera? Que el expresidente, que la suegra del expresidente había comprado una propiedad, era muy cara, y en la cual esta señora no tenía la posibilidad, no tenía el dinero para hacerlo. Entonces, ¿cómo sacó ese dinero? Entonces, demostraron de que su suegra, bueno, está en proceso de demostración de eso, que su suegra había sido un testaferro de Alejandro Toledo y de Elian Carr. Entonces, esto lo demostró la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera está muy pilas con esto y tiene muchas facultades, muchas potestades. La Unidad de Inteligencia Financiera puede investigar los títulos que nosotros ingresamos en registro público. Lo puede hacer sin que nosotros nos enteremos. Entonces, el registrador tiene la obligación de darles información. Decirle, hay ingresado este título, quiero verlo. Y el registrador tiene que darles información. Asimismo, si ustedes como agentes inmobiliarios, la unidad de inteligencia financiera le pide información sobre el inmueble, quiénes son las personas, qué documentos les han entregado, cuánto ha sido la transacción, cualquier tipo de información, ustedes tienen la obligatoriedad de darles información. Y ellos pueden paralizar cosas. La unidad de inteligencia financiera puede paralizar cuentas de banco. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que hace un mes más o menos, Vladimir Cerrón quiso sacar dinero de un banco, creo que si no me equivoco era de Interbank o de Scotiabank, uno de los dos, quiso sacar más de 1 millón de soles y la unidad inteligente financiera dijo, ¿cómo va a venir a sacar esta cantidad? ¿De dónde sale ese dinero? Y José Vladimir Cerrón no tiene cómo demostrarlo, paralizó, no pudo sacarlo. ¿Por qué? Porque la unidad inteligencia financiera no lo permitió, ya que considera que hay un desbalance patrimonial. Entonces, la unidad de inteligencia financiera tiene mucha importancia, mucha fuerza, ha sido en la actualidad uno de los organismos estrellas que ha logrado encontrar muchos problemas de desfalco de dinero, así que ustedes tienen la obligatoriedad de darle cualquier tipo de información como agente inmobiliario. Si ellos vienen, lo citan y les piden algún tipo de información, ustedes tienen que darle toda la información que ustedes tienen a la mano. Esa es otra obligación del agente inmobiliario. Además, tenemos que tener en claro que existen denuncias y sanciones como agente inmobiliario. Ya. ¿Qué denuncias y sanciones pueden haber?
tenemos que tener en cuenta de que estas denuncias y sanciones son establecidas en la Dirección Nacional de Vivienda. ¿Cómo, cómo, cómo, vamos a entender esta situación? No vamos a hablar de denuncias penales. Las denuncias penales probablemente ya lo van a ver, ya lo han visto o lo van a ver con su profesor de penal. Vamos a hablar de las sanciones que nos puede dar y las denuncias que se pueden realizar en la Dirección Nacional de Vivienda, que pertenece, está adscrita al Ministerio de Vivienda. ¿Ok? Entonces, ¿qué sanciones pueden haber? Según el actuar del agente inmobiliario. Puede ser una simple amonestación, puede ser que la Dirección Nacional de Vivienda te mande una amonestación, puede ser que te multe con 5 OITs, puede multarte con 5 OITs, que puede ser un promedio de 22.000 soles en la actualidad, puede sancionarte suspendiéndote un año como agente inmobiliario para que tú no puedas realizar ningún tipo de transferencia, o puede cancelarte de manera definitiva el registro de agente inmobiliario. Puede hacer eso, puede hacer cualquiera de estas 4 posibilidades. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Profesor Aldo, entonces solamente sancionan a los agentes inmobiliarios inscritos. Si yo no soy agente inmobiliario inscrito, no me va a sancionar. Sí, también puede sancionar. ¿Cómo? Miren, aquí tenemos, actuar como agente inmobiliario sin contar con inscripción en el registro de agente inmobiliario. Imagínense que ustedes ahorita no son agentes inmobiliarios y participan en una transacción inmobiliaria, ¿ya? En una intermediación. Se niega de pagarte el propietario porque dice, bueno, tu contrato de intermediación no es válido porque no cumple la formalidad, porque tú no has puesto el número, el código de la gente. No, que tienes que pagarme. Ah, entonces va y te denuncia al ministerio. ¿Qué hace si el ministerio se entera? La primera vez te amonesta, te dice a ti, vamos a poner en el caso, Carlos Pérez, tú aquí se ha informado de que tú has participado en una transacción inmobiliaria y estás cobrando, intentas cobrar y no tienes registro de agente inmobiliario. Considérese de que le informamos de que esto es un delito, esto es una falta muy grave, ustedes no pueden realizar ese tipo de situaciones. Y ya y te ponen una amonestación. Si pasas por segunda vez, te multan con 5 ITs. Así tú no estés inscrito, te multan con 5 ITs. ¿Por qué? Hasta de 5 días. ¿Por qué? Porque tú no puedes realizar este tipo de transacciones sin ser agente inmobiliario inscrito. Por algo nosotros estamos llevando este curso, ¿no? Entonces, esa es una manera. Pero la única forma, no, también te sancionan si el agente inmobiliario, por ejemplo, ese de aquí, ese punto de renovación vigente ya no se encuentra ahorita en la actualidad porque ya sabemos de que no existe la renovación. En la actualidad, la renovación es automática en la actualidad, porque ya les expliqué en la clase pasada, en el TUPA, ya han quitado el procedimiento de renovación. La ley 29080 todavía la menciona, pero el TUPA no lo tiene. Entonces tenemos que tener bien claro esto, ¿no? Pero eso en la actualidad, no sabemos si eso va a volver a cambiar. Asimismo, por ejemplo, si yo participo como agente inmobiliario de ambas partes, pero yo no he informado, no tengo el consentimiento del propietario, entonces pongo una sanción por eso. Por eso, yo puedo participar, ¿puedo ser agente inmobiliario del comprador? Sí. ¿Puedo ser agente inmobiliario del vendedor? También. ¿Puedo ser agente inmobiliario de los dos? También puedo ser agente inmobiliario del comprador y del vendedor, de los dos al mismo tiempo. Pero tengo la obligatoriedad de informarle al vendedor, al propietario del inmueble. Tengo esta obligatoriedad. ¿Por qué? Porque si no, no sería ético, no estaría informándole la verdad. Recuerden que hay una contradicción entre lo que quiere el comprador y el vendedor. El vendedor quiere vender al mayor precio, el comprador quiere vender al menor precio, quiere comprar al menor precio. Entonces tenemos este problema de que el comprador y el vendedor tienen diferentes objetivos. Entonces, yo como agente inmobiliario del comprador, voy a buscar el precio, voy a buscar el inmueble al menor precio. Y como agente inmobiliario del vendedor, voy a buscar el inmueble a mayor precio, no la venta al mayor precio. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo comisión de ambas partes. Yo como agente inmobiliario voy a tener la posibilidad de ganar de los dos lados. Y puede ser que yo perjudique al propietario del bien. ¿Por qué? Porque como yo ya sé que tengo este cliente que quiere comprar y le pongo un menor precio del que debería para que mi comprador se anime a comprar. ¿Entienden? Mi cliente comprador se anime a comprar. Diciendo, bueno, ¿sabes qué? Este inmueble está a $200.000, pero yo que tú lo vendo a 180.000 porque nadie te lo va a comprar. Ya lo vende a 180.000. Y yo, sorpresa, tú tienes un cliente que te va a dar una comisión por ese valor. Entonces, no sería ético. Distinto es que el propietario sepa, por si acaso yo tengo un cliente
al cual yo estoy interviniendo, soy su agente inmobiliario, que quiere comprar este precio. Si tú decides, tú quieres, tú vas a ponerte de acuerdo en ello. Entonces, es diferente. Ahí estamos actuando de una manera ética, de una manera honesta. Entonces, es una obligatoriedad que si yo voy a ser agente inmobiliario de ambas partes, el propietario del bien dé su consentimiento de poder ser propietario de los dos, expresado en un documento escrito de fecha cierta. Está bien, si me pasa una primera vez, me amonestan, ¿no? Segunda vez, me multan. Tercera vez, me suspenden. Y así hay varias cosas que pueden suspenderte. Cuando, por ejemplo, serían faltas graves. Cuando ocurre una segunda vez de, por ejemplo, retener indebidamente algún documento original que era del propietario. A mí me han entregado algún documento, qué sé yo, me han entregado una servidumbre, se estableció una servidumbre y yo me la quedo. Digo, oye, devuélveme la servidumbre, tengo que entregarle cobrar. No, no, no quiero, porque tú no me has pagado por completo, me has tratado mal. Si ocurre esto, la primera vez me suspenden por un año y la segunda vez me cancelan el código de agente inmobiliario, así que no puedo realizar eso. No puedo retener documentos, no puedo retener dinero. Si yo retengo un tipo de dinero, la primera vez me suspenden por un año. Si vuelve a ocurrir, me cancelan el código de agente inmobiliario. ¿Ok? Así hay diversas cosas. Utilizar con otro fin en los fondos que he recibido. Me han dado un dinero, qué sé yo. ¿Sabes que te doy ese dinero para que tú hagas la comercialización, escribas en Urbania, o hagas el marketing, o o te doy ese dinero para que realices el levantamiento de cargas técnicas? Ya tú contratas a un ingeniero para levantar las cargas técnicas. Ya les expliqué en la clase de de derecho registral que era una carga técnica, ¿no? Entonces, y tú no lo usas para eso, lo usas para otra cosa, para otros gastos. Si tú estás usando los fondos para otra cosa, la primera vez te pueden suspender por un año y por segunda vez te cancelan el código. Entonces, a tener en cuenta este tipo de información. ¿Ya? Entre otras cosas, por ejemplo, también, este, eh, in- por ejemplo, remitir información incompleta de las operaciones que realizamos, intermediación en la que interviene en realidad el agente inmobiliario. Si yo no remito la información completa, ¿ya? La primera vez una amonestación, la segunda vez es una multa de 4 UITs, 5 UITs, perdón, y la tercera vez te suspenden por un año. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Las faltas que se ocasionan como en el ejercicio de agente inmobiliario son determinadas por la Dirección Nacional de Vivienda. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos. Voy a repetir solamente la parte que hemos visto el día de hoy. El día de hoy hemos visto los deberes del agente inmobiliario. Su primer deber es celebrar el contrato de intermediación inmobiliaria con la formalidad establecida. Como mínimo, que tiene que tener este contrato? Tiene que tener el código de agente inmobiliario. Si yo soy agente inmobiliario y no pongo mi código, como le expliqué en la clase pasada, el contrato es inválido porque no cumple la formalidad. Formalidad, tener el código de agente inmobiliario y además la fecha cierta, que ya le expliqué en la clase pasada cómo pongan la fecha cierta. ¿Qué tiene un contrato de agente inmobiliario? Contrato de intermediación inmobiliaria, perdón. Van a indicarme a mí las partes intervinientes, el propietario y el agente inmobiliario. El número de registro de agente inmobiliario. Tienen que indicarme eso. La ubicación del bien, el plazo del contrato, cuánto tiempo vamos a estar en la intermediación. Si hay exclusividad o no hay exclusividad en la intermediación. Importantísimo poner es la comisión, cuánta comisión va a haber en este contrato, no cuánto voy a ganar por mi participación. Las órdenes de visita, cómo van a comunicarse las órdenes de visita al propietario, porque van a ir diversas personas a ver el inmueble. Las obligaciones del propietario, las obligaciones del agente inmobiliario y la fecha cierta, que en el caso más simple de ustedes, ya les expliqué, viene a ser con una legalización en una firma notarial, ¿no? Entonces, y además de eso, es la única obligación del agente inmobiliario, no, tiene que intervenir con idoneidad, honestidad y ética profesional. Tiene que estar presente en todas las intermediaciones en donde van a hacer una firma del contrato, ¿no? Tiene que estar presente, porque por algo tú eres el intermediario, tienes que estar allí. Tienes que estar en constante capacitación y mantenerte actualizado de diversos temas con respecto a las operaciones inmobiliarias y proporcionar a la unidad de inteligencia financiera toda la información referente a la transacción inmobiliaria, toda la información que ellos te pidan. No es que tú vas, le tocas la puerta y le das, no. Ellos van a venir a pedirte información. Tú tienes la obligación. El agente inmobiliario nomás no. El notario tiene la obligación de darle toda la información. El registrador tiene la obligación de darle toda la información.
Los mismos intervinientes, el comprador, el vendedor, tienen que darle toda la información. No pueden no darle la información. ¿Está bien? Tenemos que tener en cuenta eso. Y además, establecer de que el agente inmobiliario tiene denuncias y sanciones establecidas por la Dirección Nacional de Vivienda. ¿Qué tipo de sanciones puede haber? Puede ser una simple amonestación, puede ser una multa de hasta 5 ITs, puede ser suspendido por un año o puede ser cancelado definitivamente el registro de agente inmobiliario. ¿Por qué? Por diversas cosas. Pregunta de examen que podría venir aquí es, solamente se puede sancionar al agente inmobiliario inscrito en el Ministerio de Vivienda. Eso es falso. También puedo sancionar al que no esté inscrito. ¿Cómo lo sanciono? Con una amonestación o con una multa. Si alguien que ha participado como agente inmobiliario sin estar inscrito es denunciado en la Dirección Nacional de Vivienda, entonces puede ser amonestado la primera vez y la segunda vez pueden poner una multa de hasta 5 ITs. Pero puede haber sanciones mayores a los que están inscritos. No a los que están inscritos, si yo estando inscrito participo en una intermediación inmobiliaria, ya, y soy agente de ambas partes, del comprador y del vendedor, y no le informo al propietario, puedo ser amonestado, puedo tener una multa, puedo ser suspendido por un año. ¿No? Si yo retengo el dinero, o uso un dinero, un documento original, o uso los fondos que me han dado para otro tipo de situaciones, me pueden suspender por un año, o me pueden cancelar definitivamente el inmueble si pasa una segunda vez. ¿Ya? Este, ese tipo de información, ¿no? Entre otras cosas más. Y bueno, eso es la parte final de lo que nos faltó. Además, voy a dejar un link para la señorita Pamela, la encargada de la coordinación académica, para darle una práctica dirigida sobre el tema. Y bueno, estudien mucho, muchachos. Lean, vean todos los videos que hemos tenido en clase. Y conmigo será hasta hoy. Cuídense mucho. Hasta luego.